La Guerra de Malvinas o Conflicto del Atlántico Sur fue un combate armado entre Argentina y el Reino Unido desatado en el año 1982, en el cual se disputó la soberanía de las Islas Malvinas. Estas islas están situadas en el mar Argentino a unos 600 kilómetros, aproximadamente, de la costa patagónica, poseen una superficie de 11.718 km2 y se compone de dos islas principales, Soledad y Gran Malvina, y aproximadamente 200 islotes más pequeños. Es territorio argentino, pero los británicos piensan otra cosa. Todo comenzó cuando, el 2 de abril de 1982, la dictadura cívico-militar inició el desembarco de tropas en las Islas Malvinas, que fueron tomadas por Inglaterra en el año 1833. El conflicto armado concluyó el 14 de junio de 1982 con la rendición de la Argentina y provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. Los reclamos por las islas fueron los que dieron origen a la Guerra de Malvinas el 2 de abril de 1982, durante la dictadura del general Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Jorge Isaac Anaya y el brigadier Basilio Lamidozo. La operación estaba prevista para mediados de mayo de 1982, pero los planes se precipitaron cuando, el 19 de marzo, una delegación argentina izó la bandera nacional en las Islas Georgias, también bajo dominio británico. En la madrugada del 2 de abril, fuerzas argentinas iniciaron la Guerra de Malvinas al tomar por asalto las Islas Malvinas e instauraron un gobierno local bajo el mando del general Mario Benjamín Menéndez. Galtieri, por su parte, apostaba por que los británicos accederían al diálogo. Sin embargo, un día después, la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, despachó su flota hacia el Atlántico Sur, mientras que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigía el repliegue de las tropas argentinas y el inicio de las negociaciones. Nada de eso ocurrió y tras el fracaso de la diplomacia para abrir el diálogo, el 2 de abril estalló la Guerra de Malvinas con un bombardeo británico sobre Puerto Argentino, la rebautizada capital de las islas. Un día más tarde, el conflicto vivió uno de sus acontecimientos más cruentos y polémicos de la Guerra de Malvinas. El submarino nuclear británico Conqueror hundió el crucero argentino General Belgrano, donde murieron 323 soldados argentinos. Las batallas, por mar, tierra y aire, se agudizaron y la superioridad del poderío bélico británico se hizo notar en la Guerra de Malvinas. A comienzos de junio los argentinos habían perdido posiciones y comenzaron a replegarse hacia Puerto Argentino, su último bastión. El 12 de junio, mientras los combates cada vez más violentos sacudían las Islas Malvinas y la guerra estaba en su peor momento, en Buenos Aires, el Papa Juan Pablo II congregó a 2 millones de personas para orar por la paz. 2 días después, ya sin capacidad de respuesta, el general Menéndez firmó la rendición. El día 15, Galtieri convocó a la población a Plaza de Mayo con el propósito de anunciar la rendición y realizar un balance del conflicto. Había terminado la Guerra de Malvinas. Los partidos políticos de la oposición hicieron responsables a los militares de haber utilizado la excusa del conflicto para frenar las presiones sociales y mantenerse en el poder. La derrota de la Guerra de Malvinas provocó una profunda crisis en el régimen militar. El desgaste del gobierno de facto argentino se aceleró. La victoria británica permitió a Thatcher reafirmarse en el poder. Para Galtieri se tradujo en una inmediata salida de la presidencia y su reemplazo por el general Reinaldo Vignone. Un año más tarde, Vignone convocó elecciones, poniendo fin al sangriento régimen. La salida de la Guerra de Malvinas hacia la democracia ya tenía fecha, octubre de 1983 de la mano del Dr. Raúl Alfonsín. Tras la triste Guerra de Malvinas, tan fuerte estaba la situación que había chicos de 16 y 17 años ofreciéndose como voluntarios. Nos encontramos con chicos que se están ofreciendo como voluntarios. Ustedes van al colegio todos, ¿no? Sí, todos. ¿Qué edad tienen vos? 16. ¿Tu nombre? Manrique González Avellaneda. ¿Vos? Boyan Carlos Alberto, 17. ¿Vos? Pino Nicolás, 17. ¿Y vos? Guillermo Oscarelli, 17. ¿Vinieron a ofrecerse como voluntarios para ir a Malvinas? Sí, es. ¿Saben realmente qué está pasando allá o lo que puede pasar? Sí, eso sabemos todo. ¿No? Estamos informados de todo y tratamos de hacer lo que más podamos con tal de ayudar al país, ¿no? ¿Qué piensan que podrían hacer ustedes allá? Y bueno, primero tratamos de ofrecernos en el frente, pero eso ya es para mayores de 19 para arriba. Y ahora tratamos de, en parte de reservistas administrativos y tratar de hacer lo que podamos. ¿Se lo dijiste a tus padres? Sí, me brindaron todo el apoyo. ¿Vos también? También. ¿Vos también? También. ¿Cuánto tiempo se quedarían en Malvinas? Lo que sea necesario. Ellas, civiles y militares,
Fueron enfermeras, instrumentadoras, diplomáticas, técnicas. Muchas dedicadas a cumplir funciones de asistencia médica, no solo curaron a los heridos sino que también les brindaron contención afectiva y emocional. Los británicos por otra parte también dieron su opinión sobre cómo pelearon los argentinos en la guerra. And what quality were your opponents? We've mentioned the Air Force, who were extremely courageous and very good. The regular members of the Argentine Army and Marine Corps were also, I think, very good. Their artillery was skillfully handled. Their men manning the machine guns, like the one you mentioned, were extremely skillful and very determined and stayed there and jolly well had to be winkled out. It's been said that the Argentinians did not fight. This was not true. The Argentines, on all objectives, actually fought. Particularly officers, junior officers, and their regular NCOs who would man machine guns to the last and would be killed manning a machine gun. Para finalizar, vamos a poner el audio de un excombatiente que aceptó contarnos su experiencia en la guerra. Me llamo Felipe Resla. En el año 1981 me tocó el servicio militar. Lo hice en el Regimiento 3 de Infantería de La Tablada, provincia de Buenos Aires, hasta después de 11 meses, en febrero de 1982, me dieron la baja. Ya estaba trabajando, cuando un 8 de abril de 1982, un camión del ejército llegó a la casa de mis padres en Granburg, Buenos Aires, y le entregaron la carta en mano, donde notificaban que me tenía que presentar a las 14 horas de ese mismo día en el regimiento. Ya, digamos, yo ya estaba casi seguro, no sé por qué, pero tenía la seguridad de que iba a estar en Malvinas, que me iba a tocar ahí, porque el regimiento, el 3 de Infantería, era un regimiento muy grande y sabíamos, siempre decíamos que algún conflicto que haya, el regimiento iba a estar presente, siempre lo dijeron. Y bueno, llegué el jueves a la tarde, estuvimos viernes, sábado y domingo en el regimiento. El lunes 12 de abril, en un Boeing 747 nos llevaron hasta Río Gallegos. Ahí estuvimos un día y el martes 13 de abril a las 14 horas pisé Malvinas, junto por supuesto con el regimiento del 3 de Infantería, con la compañía de servicio donde yo estaba. Y ahí empezó todo. Del aeropuerto nos llevaron hasta el puerto, por supuesto caminando con todo nuestro equipo, con bolsón portaequipo, con fusiles, con municiones, con mucho viento, frío ya en esa época, a Puerto Argentino, donde nosotros éramos la última línea de defensa. Todo concurrió, iba más o menos tranquilo, donde preparamos nuestros pozos de zorro, todo un montón de cosas, hasta el 1 de mayo, que empezó el bombardeo, donde bombardearon el aeropuerto de las Islas Malvinas. Y ahí donde realmente supimos que la guerra era en serio, que esto no era joda, que era de verdad, y donde empezaron los primeros miedos, por supuesto, los temores, porque nos bombardeaban de los barcos, de los aviones, de todos lados. La inexperiencia, por supuesto que nadie tenía experiencia, éramos chicos de 19, 20 años, que no teníamos, la única experiencia que teníamos, la del regimiento, de armar y desarmar fusiles, tirar, etcétera, etcétera. Ahí empezó todo. Es muy larga la historia, es muy larga, muy dura, muy cruda, donde el armamento que nosotros teníamos no era apto comparada con de los ingleses, y tampoco nuestra ropa, tampoco era apto para ese tipo de clima, que más adelante cada vez era más crudo. Nos entró a faltar los alimentos. Cada vez llegábamos a comer hasta cáscara de naranja.
Fumábamos lo que fumábamos, empezamos a fumar ahí. Al principio había tabaco, había cigarrillo. Después fumábamos con los sobres de carta que teníamos para escribirle a nuestra gente, a nuestras familias. Le poníamos hierba, y como para que tengan una idea, y fumábamos hierba, no había otra cosa. Y digamos que la desesperación y la angustia de estar en un pozo de zorro, entre 2, 4, entre 6, y que te bombardeen desde los barcos a 14 kilómetros sin poder hacer nada, era terrible. Tenías la única salvación que podías llegar a tener, que una bomba no te caiga en el pozo. Así que así, de a poquito, nos fueron sacando todas nuestras líneas de defensa, como las antiaéreas, etcétera, etcétera. Sin contar, por supuesto, los heridos, los muertos. Los últimos 3 días nos sacaron de nuestras posiciones habituales, nos llevaron 1000 metros más adelante para tirarle a los Sea Harry, que eran los aviones de los cazas ingleses, con el fusil, con nuestro fusil, que eran, digamos, tirabas 6 o 7 tiros y se doblaba el caño. Era un desastre, realmente un desastre. Hacía muchísimo frío ya, el hambre, la desesperación y todas esas cosas. Era realmente muy duro para todos nosotros. Y bueno, llegó el 14 de junio, el día de la rendición. Fue un día que no me voy a olvidar nunca, por supuesto, no me voy a olvidar nunca de los 63 días que estuve en Malvinas. Pero ese día el silencio fue de golpe un silencio atroz. Teníamos más miedo al silencio que a los bombardeos, que estábamos acostumbrados un mes entero, a los bombardeos, a los gritos, a los tiros, etcétera, etcétera. De ahí nos tuvieron 3 días dando vuelta en Malvinas, porque la orden acá del teniente Galtieri en aquel entonces, quería que el teniente general Galtieri, ¿no?, presidente, y no quería que nos traigan a territorio argentino, sino que nos lleven a Uruguay. Pero no, después de 3 días de dar vuelta, nos llevaron al Canberra, que era un transatlántico inglés, usado para llevar soldados. Veníamos 4.500 soldados arriba del Canberra y llegamos a Puerto Madryn el día 19 de junio de 1982. Donde la gente nos recibió cuando nosotros pensábamos que la gente nos iba a tirar piedra, que nos iban a odiar, etcétera, por haber perdido la guerra. Todo lo contrario, todo Puerto Madryn nos estaba esperando, hileras de gente al costado de la ruta. Es más, si ustedes googlean, ese día, el 19 de junio del 82, en Puerto Madryn, es un feriado porque se conoce como el día que Puerto Madryn se quedó sin pan, porque la gente traía pan de todos lados para darnos de comer, porque estábamos, digamos, desesperados de comida. Y en el Canberra nos trataron muy bien, antes de todo, porque ya éramos prisioneros de guerra, no teníamos armamento, no teníamos nada arriba. Todos los soldados ingleses eran profesionales, así que para ellos la guerra ya había terminado, era un trabajo. Nos trataron bastante bien arriba. De ahí nos trajeron, por supuesto, después de estar todo un día en Puerto Madryn, nos trajeron a Buenos Aires, pero no a nuestro destino, al regimiento, sino que nos trajeron escondidos. Nos querían a Campo de Mayo, en la escuela de suboficial Sargento Cabral y en la escuela de suboficial Lemos. De ahí nos dividieron para tenerlos una semana, para engordarnos un poco, para cambiarnos nuestra fisionomía. Estábamos muy quemados por el frío, flacos, etcétera. Pero la gente se fue enterando a los 3 días y se fueron acercando nos tuvieron que sacar de ahí y llevarnos al regimiento de la Tablada, donde en la familia se fueron enterando de a poco, y fueron todos a ver si encontraban a sus hijos, a sus hermanos, a sus parientes y amigos.
y por supuesto, con la desdicha y el dolor de que muchos no habían vuelto, que muchos estaban heridos, otros muertos. Nuestra familia nadie sabía nada, no había ningún contacto. Es decir, que mis padres, mis hermanos, nadie sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si estaba herido, etcétera, etcétera. Fue realmente angustiante. Y bueno, es una larga historia y triste historia que ojalá no se repita nunca. No sé qué más contar, tendría que estar mucho tiempo y me cuesta contarlo a veces. Así que Sol, para vos, un besito grande, para tus compañeros, compañeras, espero que esto les sirva de algo, y también por supuesto un saludo para los profesores, y está muy bueno que sigan difundiendo la historia de Malvinas, porque los que han quedado se lo merecen, son héroes, y los que estuvimos también, de alguna forma. Un saludo grande para todos.